Ministerios Integridad y Sabiduría presenta, desde la conferencia Mujeres por su Causa 2022, El gozo del Señor es mi fortaleza. La plenaria titulada, Tu gozo, inseparable de tu propósito, junto al pastor Miguel Núñez. Sean todas bienvenidas. Padre, una vez más nos dirigimos a ti en el nombre de Cristo por los méritos de Cristo. Para hablar algo que parecería liviano, superficial y sin embargo la realidad es que el gozo del Señor debiera ser la marca distintiva del cristiano de una forma como ningún otro pudiera exhibirlo y al mismo tiempo que nosotros podamos entender de qué forma, de qué manera, no solamente que podemos cultivar el gozo, sino de qué manera tu espíritu produce en nosotros gozo de forma natural. No es algo que yo puedo manufacturar, oh Dios. Abre nuestros ojos a la grandeza de tu ser. Abre nuestros ojos al poder de tu verdad. Abre nuestros ojos a nuestros temores y debilidades e insuficiencias. Mira cómo cantamos y decíamos, hablaré a mi temor. Señor, ayúdanos a hablarnos verdad. Cuando nosotros escuchemos la mentira del enemigo, cuando nuestra propia mente fabrique mentira, porque quizás tú no has estado en el trono que a ti te corresponde, ayúdanos a recordar tus verdades y hablarnos verdades de manera que la mentira sea detronada o destronada y que tu verdad reine en nuestras vidas. Sé con estas hijas tuyas, pero sé también con el predicador y dale a cada uno lo que necesita, de forma tal que cada uno de nosotros pueda sentir que de alguna manera tú estás ministrando de forma particular en esta hora a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, una vez más, bienvenidas a este primer Mujeres por su Causa, con el título o el tema, El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo creo que alguien pudiera preguntarse, ¿verdad?, ¿por qué escogimos este tema para iniciar esta primera conferencia de mujeres para mujeres, habiendo tantos otros temas? Yo creo que las respuestas pueden ser diferentes y probablemente lo sean si pidiéramos que cada una de ustedes pudiera dar una respuesta a esta pregunta, pero como ya he aludido en más de una ocasión, en el poco tiempo que he estado aquí frente a ustedes, la marca distintiva del cristiano debiera ser el gozo del Señor. Y yo creo que esa es una característica vital en nuestra generación, en medio de una sociedad altamente insatisfecha como la nuestra. Yo creo que la exhibición del gozo del Señor en nuestras vidas, en medio, subraya eso, en medio del descontento de nuestros días, llamaría la atención de forma poderosa a aquellos que están a nuestro alrededor. Déjame leerte esta cita de Andrew Davis en su libro The Power of Christian Contentment, o El poder del contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano tiene que ver con encontrar, subraya esta palabra, deleite en el sabio plan de Dios para mi vida, para permitir humildemente que Él me dirija a lo largo de su plan. Continúa la cita. Esto permitirá que nosotros podamos exhibir contentamiento cristiano de manera más consistente, de forma tal o de forma que al final Dios sea glorificado en nuestras vidas, que nosotros estemos más gozosos, que seamos fuente de inspiración para aquellos que nos están observando, para que ellos puedan buscar del Señor, que es la única persona en quien ellos pudieran encontrar el mismo contentamiento sobrenatural. Hay varias palabras o frases que pudieran llamar la atención, pero yo quisiera llamar tu atención sobre esto. Se supone que nuestro gozo debiera ser una fuente de inspiración
para aquellos que nos están viendo. Hasta el punto que ellos sean provocados, esa es la palabra, provocados, a buscar al Señor, en quien es el único lugar y la única persona en quien ellos pudieran encontrar contentamiento sobrenatural. Y yo creo que esta generación necesita ver ese gozo. Quizás más que cualquier otra generación anterior, porque a pesar de ser la generación más desarrollada, más educada, mejor provista, mejor comunicada, con mayor salud, con mayor expectativa de vida que cualquier otra anteriormente, al mismo tiempo, ha sido dicho por más de una fuente, es la generación con más alto índice de descontento. Otro autor norteamericano de nombre Greg Easterbrook escribió un libro traducido al español, pudiera ser este su título, La paradoja del progreso, 2 puntos, cómo la vida mejora mientras las personas empeoran. Cómo la vida mejora mientras las personas empeoran. En otras palabras, tenemos mejores condiciones de vida, pero tenemos más altos índices de psicosis, de depresión, de tendencia al suicidio, de aburrimiento y de insatisfacción. Y la razón es sencilla. El mejorar las condiciones externas de la vida humana sin mejorar las condiciones o el mundo interior de ese ser humano jamás podrá generar gozo dentro de la raza humana. Nosotros tenemos en el mundo hoy en día, en todas las naciones, sobre todo las naciones más desarrolladas y mejor suplidas, un índice de suicidio más alto que cualquier otro momento de la historia. Y la pregunta sería, ¿qué lleva a los seres humanos a terminar con su vida tan frecuentemente como ocurre en nuestros días? Y la respuesta es una: cuando la gente se convence de que su existencia, su presencia en este mundo da lo mismo que su ausencia, de manera lógica entonces, si esa es la conclusión, tienden a querer desaparecer porque ellos no hacen una diferencia de acuerdo a cómo ellos analizan su vida. En otras palabras, cuando yo no encuentro propósito de vida, yo creo que lo más lógico es que yo termine con ella. Y yo creo que al mismo tiempo, reflexionando sobre este tema por mucho tiempo, yo no creo que hay nada más drenante de energía emocional y espiritual que vivir fuera de los propósitos de Dios. Y la razón es que vivir fuera de los propósitos de Dios es ir continuamente contra el viento. E ir contra el viento me drena de energía espiritual y emocional. Hermanas, es imposible, no difícil, es imposible encontrar gozo o experimentar gozo en ausencia de propósito. Y esa es la razón por la que yo he titulado mi mensaje: tu gozo es inseparable de tu propósito. Una cosa no puede existir sin la otra. Un filósofo del pasado no tan lejano, Schopenhauer, fue encontrado en una ocasión a las 5 de la mañana sentada en lo que nosotros llamamos la cuneta, que es el bordillo de la acera de la calle. La policía lo encontró. No sabía quién era, no sabía el intelectual que este hombre era, y le preguntaron qué hacía en ese lugar, y él contestó: ojalá yo supiera. Él estaba perdido en la vida a pesar de su gran intelecto. Lo que nos dice a nosotros que la intelectualidad humana no le puede proveer al hombre sentido de propósito. Porque él no se creó a sí mismo para saber para qué existe. Eso es algo que solamente Dios lo puede proveer. Y este filósofo veía toda la vida anímica del hombre. Escucha, porque yo creo que muchos de los hijos de Dios están ahí. Veía toda la vida anímica del hombre como un continuo deseo siempre insatisfecho. Él miraba al ser humano, oía las quejas
diarias. Y decía, bueno, que esto no es un problema personal que yo tengo, esta es la cotidianidad. La gente expresa todos los días un deseo continuo y parece insatisfecho. La pregunta es, ¿por qué opinaba de esa manera? Porque la gente no tiene claro cuál es su propósito de vida. Si no lo tiene claro, no puede encontrar gozo. Es imposible. La gente se plantea metas y tú le preguntas, ¿cuál es el propósito por el cual tú vives? Y te habla de sus metas. Las metas no son el propósito de vida de una persona. Yo puedo llenar todas mis metas en el reino de los hombres de haber fracasado y no haber llenado ninguna en el reino de los cielos. De hecho, esa es la razón por la que la gente se propone metas, llena sus metas y luego tiene que crear nuevas metas. Porque nunca termina, nunca está satisfecho. De manera que el título de esta conferencia para todo el fin de semana sugiere que del gozo que nosotros estamos hablando es una experiencia fuera de serie, que su origen está arriba en los cielos, que de ahí es que viene. Y de hecho, cuando comencemos ahora a explorar la Biblia para ver lo que Dios tiene que decir en su palabra, tú vas a descubrir que el gozo no deberá ser como tan difícil de ser encontrado y experimentado. Salomón, antes de perder su razón, ¿verdad? Como nosotros sabemos, y antes de llegar a la conclusión de que todo era vanidad de vanidades, escucha lo que él dice en 2.26 de Eclesiastés. Porque a la persona que le agrada, él, Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. De manera que de acuerdo a ese versículo, el gozo es algo que Dios da, no es algo que yo produzco. Y parecería que lo que yo necesito para recibir ese gozo de parte de Dios es simplemente agradarle. Ahora pudiéramos hacer la pregunta, entonces, ¿cómo yo agrado a Dios? Si alguien pudiera rápidamente contestar, bueno, llevando una vida de obediencia, y hay parte de razón en eso, pero yo no creo que es tan simple como parece. Yo no creo que una vida de obediencia, o creo que una vida de obediencia requiere más que un simple esfuerzo para yo vivir en conformidad con los preceptos de Dios. Hay algo más que yo necesito conocer y hacer para poder obedecer. Hay algo más que simplemente tratar de querer vivir una vida de obediencia. El problema del ser humano inicia justamente cuando él no tiene claro por qué vive. Porque si yo no sé cuál es mi propósito de vida, yo tampoco sé cómo vivir. Tan sencillo como eso. Yo vivo, pero yo no sé cómo vivir. Si yo no sé cómo vivir, yo no sé cómo obedecer a Dios. Y si yo no sé cómo obedecer, yo no sé cómo agradarle. Y si yo no sé cómo agradarle, entonces Dios no me va a dar gozo, porque al hombre que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces, como ya mencioné, una gran cantidad de los hijos de Dios, para no hablar del inconverso, no tiene claro cuál es el propósito número uno de su existencia. Y eso acarrea consecuencias. En ausencia de claridad con relación a ese propósito, nosotros vivimos continuamente con una perspectiva terrenal de la vida, pero resulta que si soy cristiano, mi reino no es de este mundo ya. Y número dos, me dieron una vida eterna que no encaja bien en esta vida terrenal, pero esa es mi perspectiva. Cuando yo no tengo claro, ¿verdad?, cuál es el propósito de mi vida, nosotros desarrollamos expectativas irreales, defectuosas, pecaminosas de la vida y de otros. Estamos esperando cosas que la vida no me puede dar y otros tampoco. Estamos esperando muchas veces o tenemos prioridades disfuncionales. Pero todo eso terminan produciendo un descontento pecaminoso que desemboca entonces en una ingratitud igualmente pecaminosa. Entonces, antes de hablar de lo que el propósito de tu vida es, déjame decirte lo que no es, porque yo creo que eso es importante. Sobre todo en el contexto de mujeres, porque a los hombres quizás les estuviéramos diciendo otras cosas. El propósito de tu vida no es casarte.
no es casarte con la persona con la que tú sueñas. Si eso es, yo quiero que te bajes de ese caballo, porque no es. El propósito de tu vida no es tener hijos. No es tener un cuerpo hermoso. No es lucir joven toda la vida, porque tarde o temprano no lo va a lucir. Por otro lado, mucha gente ha confundido propósito con actividades, y si se encuentra muy ocupada piensa que está viviendo una vida con propósito. No, las actividades es como, no puede confundir propósito con actividades ni propósito con ruido. Tú puedes tener un carro viejo que hace mucho ruido, pero quizás apenas se mueve. Te puedes sentar en una mecedora y tener muchas actividades, pero tú no vas por ninguna parte. De manera que ni ruido, ni actividades, ni movimiento puede ser confundido con propósito. Ninguno de esos. De manera que eso no es. Otra gente tú le dices, ¿cuál es el propósito de tu vida? No, ser pastor. Ser pastor. Y entonces lo que no son pastores. Ser ingeniero, no tampoco. Ser mecánico, no, tampoco. Eso es una manera, un instrumento, un medio, como Dios te permite, llevar a cabo el propósito de tu vida. Entonces tenemos que comenzar ahora, ya como que vimos una parte de lo que el propósito no es, debemos comenzar a definir lo que es, porque recuerda, tu gozo y tu propósito están unidos de manera inseparable. Entonces el propósito es la intención original para la cual algo es creado. En tu caso, la intención para la cual tú fuiste creado. Es la razón para la existencia de algo o de alguien. O es el objetivo que inspiró la creación de algo. De manera que cuando Dios se sentó en la eternidad pasada y pensó en ti, Él tenía un objetivo en mente. Él tenía algo en mente que determinó que llegado el tiempo Él quisiera crearte para que llenara el propósito para el cual Él te pensó. El propósito es la razón por la cual algo existe, de manera que tu propósito es la razón por la que tú existes. Decía alguien que los 2 días más felices de una persona debieran ser el día que nació y el día que él o ella descubre por qué nació. Entonces, ¿tú te has preguntado por qué yo nací? ¿O para qué yo nací? ¿O simplemente yo nací para ser uno más en el mundo? Porque hasta que tú no descubras tu propósito, tu existencia no tiene sentido. Es así de vital. El propósito es lo que le da razón a tu vida. No solamente le da razón, le da dirección, le da sentido, le da, escúchame, satisfacción. Mientras mejor llena tu propósito, mayor satisfacción tú experimentas cuando haces lo que haces, cuando vives como vives. De manera que satisfacción y propósito están íntimamente o inseparablemente unidos. Satisfacción y propósito. La realización entonces de ese propósito de Dios en mi vida es, no debe ser, es la satisfacción de mi alma. Si tú revisas la vida de los grandes hombres y mujeres del pasado, que vivieron altamente satisfechos o satisfechas, todas vivieron para el Señor. Y ahí estaba su satisfacción. Una vida sin propósito es una vida sin gozo. Una vida con múltiples propósitos es una vida compleja. Porque tengo tantas cosas que yo entiendo que debo perseguir al mismo tiempo. Es complicada esa vida, está llena de incertidumbres. Pero una vida con singularidad de propósito es una vida enfocada. Y la única persona que puede enfocar todos tus dones, talentos, oportunidades, circunstancias en las diferentes etapas de tu vida es tu Creador. Porque
tú tomas todo eso y lo dispersas. La vida toma todo eso y lo dispersa. Y luego yo no sé cómo unir todo eso para que mi vida tenga enfoque. Es el Dios del cielo y de la tierra que puede enfocar todo eso que yo te acabo de mencionar cuando yo vivo en una estrecha relación con Él. Voy a decirte algo más. Una vida enfocada en Dios y por Dios. Son dos cosas diferentes. Una vida enfocada en Dios y por Dios es una vida que marca su generación. Dios no nos dejó de este lado de la eternidad para registrar la historia y hoy pasó esto y mañana pasó aquello y hoy tengo nietos y bisnietos y mi nieto esto y mis hijos aquello. Está registrando la historia. Dios se conoce ese registro antes de que ocurriera. No, Dios me dejó aquí para que yo impactara a la generación donde Él me dejó, aunque yo no lo pueda ver. Esa es la razón por la que Cristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y ese impacto solamente Dios lo puede creer. Entonces, si todo eso que yo acabo de decir es cierto, la insatisfacción con la que vive mucha gente hoy en día básicamente se debe a, 1, no estoy viviendo el propósito de Dios en mi vida. 2, no lo estoy llevando a cabo a su manera. O no lo estoy realizando en el tiempo del Señor. Todo eso es posible. Puede ser que yo esté tratando de vivir el propósito de Dios en mi vida, pero no en el tiempo del Señor. Puede ser que lo estoy tratando de vivir, pero no lo estoy haciendo a la manera del Señor. Todas esas cosas producen insatisfacción en mi vida. Si nosotros le fuéramos a preguntar a Dios, el Creador, yo creo que ustedes conocen la respuesta que voy a dar, pero vamos a hacer el ejercicio. Le vamos a preguntar a Dios: Señor, tú fuiste el que me creaste, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Dime, ¿cuál es la razón número 1 por la cual tú me trajiste a esta creación? Y esto es lo que Dios te diría. Tú conoces el versículo: a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. No hay absolutamente nada que Dios haya hecho que no haya sido para ese propósito, para su gloria. Ahora, diferentes personas hacemos eso de diferentes maneras, pero ese es el propósito. Al crear, el propósito de Dios era y sigue siendo reflejar su gloria. Y la razón de eso es que cuando Dios refleja su gloria, no solamente tú le conoces mejor, sino que otros pueden conocerle. Porque el reflejo de la gloria de Dios es el reflejo de quien Dios es. De tal forma que Dios hace proyectar su gloria sobre nosotros. Nosotros somos como espejos. Entonces otros nos ven a Dios proyectados en nosotros como espejos, y como nosotros somos espejos, esos espejos proyectan la gloria de Dios de regreso a Él. Eso es como ocurre. Cuando tú tienes eso claro, cuando estás haciendo lo que estás haciendo, entonces eso va a darle orden a tus prioridades. Tú vas a saber qué hacer. De manera que ahora de repente tienes prioridades organizadas, tú vas a saber qué hacer, tiene dirección, tiene seguridad, porque la vida no es otra cosa que una oportunidad que Dios te ha brindado para conocerla íntimamente, para relacionarte con Él de manera personal, en la medida en que tú persigues su gloria. Y cuando tú persigues su gloria, tú experimentas su gozo. Su gloria, su gozo. Nosotros pensamos: ¿y por qué es que Dios quiere que siempre le glorifiquemos? Oye, es lo único que te va a bendecir. Porque esas dos cosas no están divorciadas, no son incompatibles. Mi gozo es el resultado de buscar su gloria. La próxima pregunta sería: ¿y cómo yo busco su gloria? ¿Cómo yo sé si la estoy viviendo? Bueno, déjame darte algunas ideas. Esta lista no es exhaustiva, pero algunas ideas. Si mi búsqueda número 1 son las cosas del reino de Dios, en vez de las cosas del reino de los hombres, yo estoy viviendo para su gloria.
La mayoría de nosotros sabemos cuáles son las cosas del reino de Dios y sabemos cuáles son las cosas del reino de los hombres. Lo que tenemos que preguntarnos y responder, ¿cuáles son las que estoy buscando de manera prioritaria y más continuamente? Si tú estás dispuesto a hacer el sacrificio que sea y a renunciar a lo que sea para agradar a ese Dios, como Cristo que renunció a su gloria, entonces tú estás viviendo para su gloria. Si tú estás dispuesto a ajustar tus expectativas de vida para darle paso a su voluntad, como Cristo lo hizo, yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, entonces tú estás viviendo para su gloria. Si estoy dispuesto, déjame decirlo en femenino, si estás dispuesta a abandonar tus anhelos para que Dios sea el Señor de tu mundo emocional, estás viviendo para su gloria. Parte del problema es que a veces nosotros pensamos, pero yo me sacrifiqué aquí, voy a pensar en mí. Yo vine a Estados Unidos, dejé ya mi profesión, Katy también, ahora soy pastor, me estoy sacrificando en eso y aquello. Yo creo que, como que a mí me toca esto, Señor, y como que yo no lo estoy recibiendo, como que es justo que tú me lo des. No, porque eso no es vivir para su gloria, eso es como selectivamente elegir las áreas donde yo quiero vivir para su gloria y luego para la mía. Y eso lo único que hace es empañar su gloria. Pero no vivir para su gloria deja saldos con grandes consecuencias en la próxima generación. Y la mejor evidencia de eso es Eva y luego Adán en el jardín del Edén. Pastor, ¿y qué ocurre si yo no vivo el propósito de Dios para mi vida? Bueno, Dios en su sabiduría, omnisciencia, omnipotencia, con frecuencia crea un plan de acción reformatorio capaz de transformar los errores en milagros y de transformar las desilusiones en testimonios. Dios es capaz de hacer eso. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva no vivieron para la gloria de Dios? Bueno, Dios en su omnisabiduría creó un plan reformatorio que llamamos redención, y entonces ahora Él está redireccionando los propósitos de la raza humana, pero lamentablemente eso viene con un alto costo. Y si no me lo crees, tú mira lo que Adán y Eva hicieron y mira el costo que hemos pagado. Mientras más vives conforme al propósito de Dios, menos consejo necesitas. Pero cuando yo no conozco a Dios íntimamente, yo tengo que, y no vivo en una relación íntima con Dios, no importa el número de consejos o consejería que pueda darte, eso no lo va a lograr. Nunca será suficiente. Déjame decir esto con cuidado, pero yo creo que es importante. La motivación del que recibe consejería es aliviar el dolor. Y sabes que nosotros como pastores debiéramos tratar de aliviar el dolor de aquellos a quienes aconsejamos. Pero algo que el consejero secular no puede hacer, no sabe hacer, y algo que frecuentemente el consejero cristiano no hace, es que nosotros tenemos que tratar con el dolor del aconsejado, pero nosotros tenemos que permitir y guiar al aconsejado para que Dios trate con la condición de su corazón. Queremos que el consejero trate con nuestro dolor, pero no queremos que Dios trate con nuestros corazones. Es como que queremos el calmante, pero no la cirugía. Doctor, ¿y cómo esa cirugía no se puede evitar con algún calmantito? No, porque tampoco se puede evitar con una cirugía de corazón abierto. Escucha, el propósito de tu vida es la gloria de Dios, pero para vivir la gloria de Dios, el Espíritu Santo tiene que formar el carácter de Cristo en ti. Y formar el carácter de Cristo en ti usualmente ocurre a través de valles y desiertos, que lejos de robarte el gozo, debieran acercarte a Dios donde experimentas el gozo.
El problema está como mi expectativa no son ni los valles ni los desiertos. Entonces cuando ellos llegan, me sorprenden, no me acercan a Dios y me roban el gozo de mi salvación. Habiendo dicho eso, déjame leerte esta definición de gozo que construí hace un tiempo atrás. El gozo del Espíritu es un sentimiento de satisfacción, no una algarabía. Sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia en que nos encontremos, que es experimentada como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace que produzca gozo en mí? Bueno, ese sentido profundo de la presencia de Dios nos recuerda que no importa la experiencia que tú atravieses, Él conoce la experiencia, Él controló la llegada de la experiencia, la intensidad de la experiencia es controlada por Él, la duración de la misma y cuándo salga. Y Él la va a usar para formar el carácter de Cristo en ti. Para de esa forma entonces llevarte más cerca de Él, en dependencia de Él y finalmente para la gloria de Él. Llevarte más cerca de Él, en dependencia de Él, para la gloria de Él. De manera que cuando estamos hablando del gozo del Espíritu, estamos hablando de un sentimiento de satisfacción, estamos hablando de algo que la fuente es Dios, estamos hablando de que la razón del sentimiento es la presencia, el sentido de la presencia de Dios, y de acuerdo a la definición que leímos entonces, la posibilidad de experimentar el gozo del Señor es solamente viviendo para la gloria del mismo Señor. El apóstol Pablo en 15:13 de Romanos dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo. ¿Viste quién es que nos llena? El Dios de la esperanza los llene de todo gozo. Por eso decía al principio de mi oración, o con la primera oración que hice aquí arriba, que Dios es el ser más gozoso del todo el universo, porque para Él llenarme de gozo, Él tiene que tener más gozo que yo. Y para llenar a todos sus hijos de gozo, tiene que tener más gozo que todos ellos juntos. Y paz, dice Pablo, en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De manera que de acuerdo con el apóstol Pablo, Dios es quien hace eso y lo hace por medio de su Espíritu. Lo hace en la medida que el Espíritu te llena. La llenura del Espíritu, para yo experimentar gozo, es vital. Porque experimentar gozo depende de que yo viva el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Déjame ilustrarte algunas cosas que no salieron bien en la historia bíblica. Sara invitó a su esposo Abraham a que tuviera un hijo con su criada, pero ese hijo no trajo gozo, ni a Abraham ni a Sara, porque ella no lo hizo en el tiempo del Señor. En su impaciencia, ella quiso robarle el control a Dios, cuestionó su fidelidad al cuestionar su promesa, y ella resolvió. Porque para vivir el propósito de Dios, yo tengo que hacerlo en el tiempo de Dios. Marta, la hermana de María, quiso hacer algo buenísimo, servirle al Señor. Pero ¿qué ocurre? Como tenía las prioridades trastocadas, el Señor, ¿tú te imaginas que Dios visite a tu casa? Tú pensarías que ese sería el día de tu mayor gozo. Y Marta tenía a Dios en su casa, tratando de servirle a Dios y no pudo experimentar el gozo del Señor. Pero ¿cómo es Marta? No, porque que tú no tienes las prioridades como María las tiene. Para tú experimentar el gozo de Dios, tú necesitas hacerlo a la manera de Dios. Y María está aquí a mis pies. Raquel, la esposa de Jacob, vio a su hermana que estaba teniendo hijos, experimentó celos, y en vez de pensar, no, celos no, ese es el propósito de Dios para ella y el mío puede ser otro, le dijo a Jacob, dame hijos o me muero.
Jacob, que había sido un gran engañador, por lo menos esta vez pensó bien y le dijo, ¿acaso soy yo Dios? O sea, yo no puedo hacer eso. Y finalmente ella tuvo a Benjamín y se murió en el parto. Porque el gozo del Señor requiere que lleves a cabo tus anhelos solamente cuando ellos forman parte del propósito de Dios. Hermanos, yo he tenido anhelos y probablemente los tenga mañana otra vez. Mis anhelos no dicen que tengo que llevarlos a cabo. Por otro lado, Esther quería ser de bendición para el pueblo y quería glorificar a Dios, quería intervenir a favor de la nación. Ella ayuna, ella ora, ella pide que se ayune y pide que se ore. Fue usada por Dios y resulta que la nación fue salvada. ¿Por qué? Porque Esther hizo el propósito de Dios a la manera de Dios, ayuno y oración, en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios. Tú puedes ver la diferencia. Si hay algo que nos traiciona a nosotros los seres humanos, pero sobre todo, esto no es nada peyorativo, a las mujeres, son sus emociones. Y Dios nos creó para sentir, pero no para regir. Las emociones no pueden gobernar mi vida, mis reacciones, mis decisiones y mis búsquedas. El Dios del cielo y la tierra tiene que ser el Señor de mi mundo emocional. El gozo del Señor no se experimenta cuando yo lleno mis anhelos. Y eso es un concepto importante. Porque para muchos seres humanos la satisfacción de su vida depende de una serie de sueños y anhelos que ellos tienen en su interior. Y sabes que algunos de esos anhelos están ahí porque Dios los puso ahí. Pero no todos. Tu anhelo no puede estar por encima de lo que Dios providencialmente orquesta para tu vida. Mis anhelos no pueden estar por encima de lo que Dios orqueste de manera providencial. Más bien, tu gozo depende de que vivas lo que Él decreta providencialmente para ti. Y el propósito de Dios en mi vida es mi mayor bien. El propósito de Dios en mi vida es mi mayor bien. Y no puede ser que Dios sea tan complejo y tan poco bondadoso que para yo encontrar el propósito de Dios en mi vida yo tenga que una de dos: o ir al seminario, o aprender griego, o aprender hebreo, o los dos idiomas, o consultar con varios PhD en teología. No puede ser. Porque entonces, ¿qué le dejamos a aquellos que es la mayoría no lo pueden hacer? Pero de algo sí tenemos que estar seguros, que yo no puedo sentir satisfacción y contentamiento hasta que esté realizando su propósito. Eva se dejó llevar por sus emociones, sus ojos vieron la fruta, le resultó atractiva y el propósito para el cual comérsela también, y llevó a su esposo a hacer lo mismo. La esposa de Job se dejó llevar por sus emociones y le dijo a su esposo: maldice a Dios y muérete. ¿Tú recuerdas las palabras de Schopenhauer? Que la vida es un deseo continuo, siempre insatisfecho. Es un filósofo ateo. La vida es un deseo continuo, siempre insatisfecho. La insatisfacción de Eva y de Adán. La insatisfacción de Sara, la insatisfacción de Raquel, la llevaron a vivir experiencias amargas. La vida no puede ser un deseo continuo, siempre insatisfecho. Entonces, ¿qué es la vida? Si Schopenhauer no tenía razón, pues ¿qué es la vida? Bueno, la vida no adquiere su justa dimensión hasta que no sea vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, vamos a preguntarle a Cristo. Él respondió en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? No, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la solución de los problemas del hombre, y a Jesucristo. Entonces la próxima pregunta sería: ¿conoces a Jesucristo?
Sí, pastor, yo hice una profesión de fe. No, yo no pregunté que se había hecho una profesión de fe. Y yo pregunté que si conoces a Cristo. Entonces, ¿cuál es la pregunta, pastor? Sea claro. Yo estoy preguntando que si Él es tu fuente de satisfacción, de manera exclusiva. Si Él es donde primero tú acudes cuando necesitas definición y dirección. Si Él es tu refugio y tu fortaleza. Si su palabra es tu pan de vida. Y esta quizá la resume todas. Si su voluntad es tu timón. Si su voluntad es tu timón hacia donde tú diriges tu vida conforme a cómo descubres su voluntad. Escucha lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos, es el autor del libro de los Hechos, 13:36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios, ahí está la palabra, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Hay 3 palabras clave. Después, propósito, generación. Aquellos de nosotros que creemos en la inspiración verbal de la palabra por palabra, entenderíamos que la palabra después no es un accidente, sino que nos dejó ver que David continuó respirando hasta que Dios entendió que el propósito para el cual Él creó a David había sido cumplido. Y de esa misma manera, yo voy a continuar respirando hasta que el propósito para el cual yo fui concebido en la mente de Dios, concebido en el vientre de mi madre, haya sido concluido. Por eso Cristo dijo, ¿quién de vosotros puede agregar tan siquiera una hora? Con preocuparse, ¿no? Porque tú tienes que llenar tu propósito. Esa es la razón, algunos de ustedes me han oído mencionar esto, pero esa es la razón por la que a Billy Graham en una ocasión, él perdió un nieto de 4 años de edad y dijeron, oh, qué pena que perdió su vida tan temprano. Y él dijo, no, él no perdió su vida temprano, él cumplió el propósito de Dios. Tu nacimiento le da inicio al propósito de Dios y tu muerte es el punto final al propósito de tu historia de este lado de la eternidad. David se murió, pero no sin haber cumplido el propósito para el cual Dios lo trajo. De manera que tu nacimiento no es algo accidental. Dios no dejó ver ahí qué pasó con David. Tú no eres el producto de algo que simplemente pasó. Mis padres tuvieron 5 hijos y luego pasaron 8 años y como que ya no iba a haber más hijos y vino otro más y no era yo. Y después pasaron casi 5 años más y finalmente yo vine casi como un abortivo, como dijo el apóstol Pablo. Pero en la eternidad pasada Dios había concebido 7 hijos para mis padres. Y después que David cumplió su propósito en esta generación, esta es la otra palabra, lo que implica que tú tienes algo que Dios entiende que esta generación necesita. Y que no tiene que ver con tu propósito, ni tus anhelos, ni tus deseos. Sino algo que Dios entiende, yo necesito a tu nombre en esta generación para agregarle esto a esta generación. David no vino simplemente con un propósito, él vino con un propósito dentro de su generación, no vino antes, no vino después. Los propósitos de Dios son tiempo específico. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aprovechad bien el tiempo, porque cuando el tiempo se fue, se fue. Son tiempo específico y son forma específica. En otras palabras, tienen que tener o deben tener sus formas. Y si tú conoces la vida de David, tú sabes que David pasó por múltiples vicisitudes. Sin embargo, eso no le impidió que David pudiera vivir con gozo, con frecuencia. Escucha cómo David escribe en el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Esa es la pregunta. ¿Me deleito yo en el Señor? No si yo hago una oración, si yo tengo un devocional. No, yo no estoy hablando de eso. Es que si el Señor es tu deleite. Yo no sé qué es lo que tú más disfrutas, ya sea de una comida, ya sea de viajar, ya sea de una playa, yo no sé. Pero eso que tú más disfrutas, si tú entiendes lo que eso es para ti como un deleite, yo quiero saber si Dios
Su presencia está por encima de ese deleite. Ahora tú puedes decir, el Señor es mi deleite. Ahora, eso se experimenta en la cercanía de Él. Hay una relación que existe entre mi gozo y cuando vivo en el Espíritu y cuando vivo en la carne. A mayor cercanía de Dios, mayor el gozo. A mayor vida en la carne, menor nuestro gozo. A mayor vida en el Espíritu, mayor el gozo. Entonces necesitamos aprender a cultivar cómo vivir en el Espíritu. Porque eso es lo que ocurre, hermanos. Cuando nosotros vivimos en la carne, cualquier privación de la carne, puede ser hasta una congestión de tráfico, nos robó el gozo. Pero será posible. Me chocaron el carro. Oye, una cosa increíble esa. Que me chocaron el carro. Gracias a Dios que tengo seguro. Pero oye, es que no puede ser. Hermano, ¿tú has puesto el carro a la luz de la eternidad? ¿Tú te imaginas a Cristo en la cruz, verdad? Ensangrentado. Y tú vienes donde Él, Cristo ahí todo ensangrentado. Señor, yo quiero hablarte de mi problema. Me acaban de chocar el carro. Y Cristo, a mí me han chocado la vida, no el carro. Entonces ese es el problema, que cuando vivimos en la carne, el menor inconveniente nos resulta a nosotros y nos vuelve airados, rebeldes y nos quita el gozo. Cuando andamos en el Espíritu, te chocan el carro y tú no tienes ninguna herida y tú dices, bueno, gracias a Dios, míralo, Dios sí me protegió, mira cómo salí yo de este accidente. Yo tengo que cultivar el gozo del Señor. David cultivó el gozo del Señor en medio de todas las vicisitudes que él tuvo. Escucha cómo él escribe ahora en el Salmo 63:7, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Oye lo que David nos dice, y en la iglesia o en el templo o en la comunidad yo canto gozoso. No, bajo la sombra de tus alas, ahí en tu presencia, cuando yo pienso en ti. Pero David estaba convencido, entendía, y así lo puso, así lo escribió, que había una relación directa entre su propósito, su relación con Dios y la duración de su vida. Escucha cómo él escribió en el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pero para David decir eso, él tenía que conocer que había un propósito de vida, que había un Señor que lo había traído al mundo con un propósito y que él iba a cumplir ese propósito antes de que se muriera. Entonces no olvides que fuera de los propósitos de Dios no hay gozo. Número 2, fuera del tiempo de Dios no hay gozo. Número 3, fuera de los caminos de Dios no hay gozo, por lo menos permanente. Fuera de las formas de Dios no hay gozo. Uno de los problemas de nuestra generación, que es la generación del microondas, que ni sabe esperar y quiere producir en 3 meses lo que a otro le tomaba 30 años y piensa que eso es normal. Pero si tú lees la historia bíblica, Dios nunca ha estado deprisa. No sé si tú te has dado cuenta. Nunca ha estado deprisa. Promete un hijo a Abraham y lo pone a esperar 25 años como que no pasó, como que pasaron 25 horas. El pueblo de Israel baja a Egipto y se pasa 4 siglos como esclavos, como si nada. Y él pasa una hoja del Génesis al Éxodo y pasaron 400 siglos. Él tiene un propósito para Moisés y Moisés piensa que lo va a llenar, no sé, cerca de los 40 años y Dios lo manda para el desierto, se olvida de él por 40 años, lo regresa a los 80 años y dice, ahora que vamos a comenzar, Moisés. Pero nuestra generación no conoce nada de eso. Otras veces, hermanas, el mundo les ha engañado y les ha convencido que ustedes no van a encontrar propósito siendo madres simplemente, sino que ustedes necesitan ser exitosas en el mundo laboral y sentirse realizadas. Sentirse exitosas. Pero tú sabes que en el reino de los cielos el éxito no tiene nada que ver con la manera como el mundo lo concibe.
En el reino de los cielos, el éxito tiene que ver con una sola cosa. Si aquello para lo cual Dios te pensó es lo que tú estás haciendo. Si eso es, entonces eres exitoso. Porque podemos tener éxito en la vida y fracasar en el reino de los cielos. El éxito no se mide, mi éxito incluso como pastor, como hombre, como médico, no se mide por lo que yo haya hecho o por lo que otros hayan hecho. Se mide por la manera como yo llevé a cabo el propósito para el cual Dios me dio nacimiento. En otras palabras, se mide por lo que yo estaba supuesto a hacer de acuerdo con el propósito de Dios. Y de ahí depende mi satisfacción, mi gozo y mi contentamiento. Mi satisfacción, mi gozo y mi contentamiento depende de si yo estoy haciendo lo que yo estaba supuesto a hacer a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Tú agradas a Dios cuando tú llevas a cabo su propósito. Y al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Pero hermana, si tú no encuentras tu gozo en la vida, Satanás te va a proveer uno. Satanás es tan experto que él le proveyó propósito a Adán y Eva. Es más, fue donde el segundo Adán, el creador, el agente de la creación, en el desierto, le dijo, oye, yo tengo propósito para ti. Te voy a dar todos los reinos de este mundo. Pero como Cristo tenía claro cuál era el propósito, no de su nacimiento, porque Cristo ha existido en la eternidad, pero cuál era el propósito de su encarnación, obviamente no le prestó atención a la mentira hablada a su alma, sino que recordó que escrito está, y que escrito está, y que escrito está. Los propósitos de Satanás son siempre atractivos. Pero sabes que cuando tú comienzas, pronto ellos pierden su brillo. Pero brillan al principio. Y brillan tanto que producen placer en tu mente, el hecho de poder realizarlos. Pero cuando comienzas, pierden su brillo rápidamente. Los propósitos de Satanás son temporales. Y como Dios te salvó para una vida eterna, entonces Dios te dice, bueno, lo que yo te ofrezco son propósitos eternos. Los propósitos de Satanás son siempre engañosos. Los de Dios son veraces. Y Dios te dijo, mira, en esta vida tendréis tribulación. Él no te dijo otra cosa. Esto es como la vida es. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Si hay algo que yo aprecio de la Biblia es que me habla claro. Me deja ver cuáles son las expectativas que yo debo tener. Mi fe es probada y es purificada por el fuego de la prueba. Los propósitos de Satanás son siempre de vergüenza. Siempre, no a veces, siempre. Los de Dios son siempre de gloria. El gozo debe caracterizar tu vida, pero no es algo que tú generas. Y el gozo tampoco depende de que todas las cosas vayan bien. Porque si así fueran, entonces Jesús no pudo haber experimentado gozo, porque no le fue bien, humanamente hablando. Le fue muy mal. Le fue tan mal que terminó en una cruz. Le fue tan mal que uno de sus más allegados lo negó. Le fue tan mal que el otro le vendió. Y sin embargo, cuando él horas antes de su muerte, dice, Señor, yo quiero que mi gozo sea completo en ellos. Pero en medio de todas estas vicisitudes, sí, porque es que esas cosas no tienen que ver una cosa con la otra. Tú lees la historia de los mártires del pasado que mientras estaban en la hoguera siendo quemados, cantaban himnos a veces. Y tú tienes la historia de Pedro y Juan que lo encarcelaron y cuando, después de haberlos latigados y cuando salen de la cárcel, dice que estaban gozosos y que estaban cantando. De hecho, en la cárcel estaban cantando un himno. ¿Recuerdan? Cuando tembló la cárcel. Bueno, no solamente eso, sino que cuando salen, ellos dicen que salieron gozosos porque fueron encontrados dignos de sufrir por causa de Cristo. ¿Tú ves lo que las expectativas hacen? Las expectativas reenfocan tu vida y te dejan ver, es que si abrazas esto, ahí en el dolor, tú vas a encontrar gozo.
si es el propósito de Dios para tu vida. Por eso que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, le dice, regocíjense en el Señor, fuera del Señor no va a pasar, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez diré, regocíjense. En el Señor, siempre, no a veces. Ahí hay un verbo clave, en imperativo, regocíjense, no es una opción. Ahí hay también un adverbio clave, siempre. Y ahí hay también una frase clave, en el Señor. Hermana, la pregunta es, si Dios controla o no las circunstancias en medio de las cuales tú estás. Si Dios controla las circunstancias de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Porque ahí es que radica. Entonces, si Dios controla tus circunstancias, pasado, presente y futuro, pregunta, ¿quién te tiene en las circunstancias actuales? Dios. Nosotros necesitamos finalmente como entender la teología porque no la entendemos. La posibilidad de experimentar gozo en toda circunstancia es algo que Pablo trató de enseñar a todas las iglesias. En toda circunstancia. Por eso le escribo a los filipenses, desde la cárcel, regocíjense en el Señor siempre. Pablo estaba en la cárcel y estaba regocijando. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió, no es que estos barrotes son parte del propósito de Dios para mí. Tanto así que él dice, mira, yo estoy contentísimo porque por causa de mis cadenas, resulta que toda la guardia pretoriana se ha enterado de la razón por la que estoy preso. ¿Y cuál es? El Evangelio. Y él está súper contento. El preso más contento de la historia, el apóstol Pablo. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Bueno, déjame pararme ahí. Imitadores de nosotros, y Pablo vivía en gozo. Tú esperarías entonces como que esta gente lo aprendió ahora. Bueno, escucha. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ah, pero es verdad que lo estaban imitando. Oye, esta gente no dijo, oye, esta carta que Pablo nos dio está tan buena, pero oye, nos están persiguiendo, esto es un problema. Si pudiéramos tener la carta, pero sin esto, no. En medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Porque justamente es la tribulación la que cuando tú la abrazas como parte del propósito de Dios, y tú brillas y tú reflejas a Dios, entonces otros prestan atención porque tú le llamas la atención. Porque dicen, no, pero que esto no es humano, aquí hay algo raro. Entonces, en la medida en que tú digieres todo eso, déjame traer mi mensaje a un final. Y yo quiero que tú te imagines en tu mente de verdad, porque a veces uno dice estas cosas y la gente no hace el ejercicio porque se queda en oír. No, yo quiero que tú te lo imagines. Imagínate que tu vida es una barca donde te han puesto. Imagínate que esa barca, y trata de visualizarlo, que esa barca la han puesto en un río. ¿Okay? Un río muy ancho, muy caudaloso. La barca representa tu vida, el río representa el propósito de Dios. Tú puedes dejarte llevar por las corrientes del río caudaloso o tú puedes tratar de remar en contra de la corriente. Y tú notas, imagínatelo de verdad, y tú notas que cuando te dejas llevar por las corrientes del río que representan el propósito de Dios, como que el avance es fácil. Pero también notas que cuando tú tratas de remar en contra de la corriente, río arriba, oye, como que eso sí da trabajo y te cansas. Y como que después de mucho trabajo tú has avanzado como 2 pies. ¿Y qué fue? Pero peor todavía, como el río es tan caudaloso, de repente, después de tu remar y remar, te das cuenta que la barca tuya la han volteado otra vez en la otra dirección de la corriente del río. Me va siguiendo la idea, ¿verdad? Pero de repente también descubre que el río tiene como algunas áreas de corrientes turbulentas, porque hay como rocas y forman
ese torbellino en medio de las aguas. Y como que tu barca de repente comienza a chocar con estas rocas y como que se desestabiliza. No sé cómo se dice esto en español, pero lo que llaman en inglés wild water rafting, te montas en una barca en un río y esa barca va por todos estos ríos y tú te vas moviendo de toda la... ¿Han visto eso en películas? ¿Lo han visto, verdad? ¿Tú has notado la cara de la gente que va allá adentro? Súper gozosa, riéndose. Algunos se caen al agua y están disfrutando. ¿Por qué? Porque ellos se montaron ahí con ese propósito de que lo movieran y lo sacudieran. Bueno, esa es tu vida, está chocando, pero de repente, cuando tu barca está como desestabilizada y pasando por estas aguas turbulentas, tú notas que cada vez que eso ocurre, como que de repente aparece otra persona en la barca que toma el control de la barca, la estabiliza, te enseña cómo navegar en medio de la turbulencia, y cuando la barca se estabiliza, como que desaparece. Pero un poco más río abajo, tú le das vuelta a la barca y comienzas a remar río arriba. Y con todo este esfuerzo, tú dices, oye, si apareciera esta persona que siempre aparece cuando yo voy río abajo, a ver si me ayuda a remar, porque yo estoy seguro que él podría ayudarme a avanzar río arriba, pero nunca aparece, no está en las aguas, no está en la barca. Es solamente cuando tú vas río abajo y las cosas se complican. Y resulta que tú tienes mucho tiempo bajando el río, pero de repente el río llega al mar y desemboca. Y ahora, para tu sorpresa, ahí en la desembocadura del río te encuentras la misma persona que se aparecía en tu barca en los momentos de turbulencia. Pero hay algo más que tú notas cuando tú estás en el mar, que hay múltiples ríos que están entrando al mismo mar con múltiples barcas distintas. Y tú te das cuenta que tú no eras ni la única barca, ni donde tú estabas el único río, porque este mar está repleto de todas esas aguas que traen otras barcas. Y de repente tú descubres que la persona que te estaba esperando era la misma que la persona que aparecía en tu barca, y no es otro que el Hijo de Dios que atravesó el tsunami de la cruz y que te acompañó a lo largo de todo el camino, que estabilizó tu vida, que te permitió tener gozo, porque cuando tú notabas tu barca que estaba desestabilizada y tú notabas a este hombre con tanta pericia dentro de tu barca, eso te producía un gozo como esos que se montan en la barca con el propósito de, como si fuera un deporte, y tú gozabas ahí y descubres que, oh wow, siempre y cuando él estuviera en la barca y yo veía su pericia y cómo lo hacía, yo me gozaba. Y ahora tú tienes una conversación con él y él te dice, mi propósito fue siempre el mismo, que me conocieras, que me creyeras, que confiaras en mí, porque a través de aguas turbulentas yo te iba a traer a aguas de reposo, donde este mar ahora, el que tú has entrado, representa tu vida eterna en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero en ninguna ocasión hubo la posibilidad de que te pudieras ahogar en el río. Eso no era una posibilidad. Y cada vez que trataste de remar en contra de la corriente del río, nunca pudiste, ni lo disfrutaste, te cansaste, te drenaste, te frustraste, te quejaste, porque el diseño de Dios es río abajo. Porque el río representa el propósito de tu vida que yo ideé en la eternidad pasada para tu disfrute y para mi gloria, que están íntimamente relacionados. Padre, gracias. Gracias porque tú tienes propósito para nosotros y tienes una causa por la cual tú has puesto a tus hijos en este lado de la eternidad, para que nosotros al vivir por tu causa experimentemos gozo en la medida en que persigamos tu gloria.
Señor, ayúdanos a rendirnos completamente como tu Hijo lo hizo, que nosotros podamos rendir la mente, el corazón, los anhelos, los sueños, las expectativas, nuestras formas de pensar, que te lo podamos entregar y decirte, Señor, haz con mi vida como tú quieras. Yo soy simplemente un sacrificio puesto en el altar de bronce hasta que se consuma todo, como ocurría en el Antiguo Testamento. Permite que mi vida se consuma por completo en tus propósitos, para tu gloria, y yo sé, Señor, que será para mi gozo. Gracias, porque tú nunca prometiste un vuelo sin tormentas, sino un aterrizaje seguro. Gracias por pilotear mi avión aun cuando yo no lo sabía, y gracias por aterrizarme en el reino de los cielos, que no lo he visto, pero lo creo. En tu nombre, Jesús.